Una nevada que mata sin hacer ruido. Un futuro dominado por una fuerza invisible. Y un autor que desapareció sin dejar rastro. ¿Te suena a ficción? Pues no es cualquier historia. Hoy te traigo los datos más inquietantes y secretos que esconde El Eternauta, la historieta que se volvió leyenda y que, quizás, nos advirtió de algo mucho más real de lo que creemos. Uno. El Eternauta nació en 1957 y cambió la historia del cómic. Fue publicado por primera vez en la revista Hora Cero Semanal. Su guionista, Héctor Germán Oesterheld, y el dibujante Francisco Solano López no imaginaron que su historia marcaría un antes y un después en la narrativa gráfica latinoamericana. Lo que comenzó como ciencia ficción se convirtió en una metáfora poderosa de lucha, miedo y resistencia. 2. Su creador fue desaparecido por la dictadura. Oesterheld no solo escribió historias de ficción. En los 70s, se comprometió con causas sociales y políticas, y esto lo puso en la mira del gobierno militar argentino. Fue secuestrado en 1977. Nunca se volvió a saber de él. El hombre que creó a Juan Salvo, el Eternauta, terminó convirtiéndose en un viajero en el tiempo y la memoria. 3. Es la historieta más influyente en español. Muchos críticos la consideran la obra más importante del cómic hispano, no solo por su historia, sino por cómo logró retratar con símbolos y metáforas las tensiones sociales y políticas del siglo XX. El Eternauta no tiene superhéroes, tiene personas reales enfrentando lo imposible. 4. El protagonista te habla desde el futuro. En la historia, Juan Salvo aparece en la casa de Oesterheld y le cuenta todo lo que vivió, como si estuviera escapando de algo o buscando dejar un testimonio antes de que sea demasiado tarde. Es una jugada narrativa brillante que rompe la cuarta pared y deja una pregunta. ¿Y si lo que estás leyendo es verdad? 5. La nevada no es nieve, es muerte. Uno de los elementos más perturbadores, la nevada mortal. Cae sin previo aviso, no hace ruido, no deja rastros. ¿Pero quién la toca? Muere al instante. No es un fenómeno natural, es un arma. Una forma de exterminio silencioso diseñada por los invasores, tan sutil como devastadora. 6. La historia no habla de alienígenas, habla del poder. Aunque parece una invasión alienígena, en realidad es una metáfora del poder oculto. Los enemigos reales no se ven. Nadie sabe quién está detrás. Es una crítica directa a los regímenes autoritarios, las guerras sucias y la manipulación desde las sombras. 7. Todos los enemigos están controlados. Los cascarudos, los hombres robot, los manos. Ninguno actúa por voluntad propia. Todos están controlados mentalmente por un ente superior que jamás se muestra. El mensaje es claro. Incluso los que parecen tus enemigos podrían ser víctimas también. 8. El silencio es más aterrador que las armas. No hay disparos, no hay explosiones. La invasión empieza con silencio. La ciudad vacía, las calles congeladas y una nevada que cae sin piedad. Es el miedo que se siente cuando sabes que algo anda mal, pero nadie dice nada. 9. La adaptación de Netflix tardó más de 10 años. Sí, hubo múltiples intentos desde 2008, pero todos fracasaron. ¿Por qué? Porque El Eternauta es una historia difícil. No es solo acción y ciencia ficción, es política, es crítica, y eso incomoda a muchos. Recién ahora, con el respaldo de Netflix, la historia vuelve a la pantalla. 10.
fue censurado y prohibido. Durante la dictadura, el cómic fue retirado, ocultado, silenciado. Se sabía que lo que contaba era peligroso, porque un pueblo que entiende es un pueblo que resiste. 11. El verdadero héroe es el colectivo. En lugar de un solo salvador, la historia resalta cómo un grupo de personas comunes y corrientes logran organizarse, protegerse y sobrevivir. El Eternauta es un homenaje al poder del nosotros. 12. Oesterheld escribió una segunda parte, aún más fuerte, mucho más combativa y crítica. En ella, Juan Salvo se une a la resistencia armada. Fue su último trabajo antes de desaparecer. Una despedida simbólica y trágica. 13. Los fondos fueron dibujados basándose en fotos reales. Francisco Solano López usó fotos de Buenos Aires para recrear las calles con precisión. Por eso, leer El Eternauta se siente tan cercano, como si todo eso pudiera pasar justo aquí. 14. El Eternauta cruzó fronteras. Se tradujo a más de 10 idiomas y llegó a Europa, Asia y Norteamérica, pero en cada lugar se interpretó distinto, como una historia de ciencia ficción, como una crítica al fascismo o como una profecía. 15. Su máscara fue usada en protestas. En Argentina, su imagen se volvió símbolo de lucha. En murales, marchas y pancartas, el Eternauta representa al desaparecido, al oprimido, al que no se rinde. 16. Nunca vemos al verdadero enemigo. La cadena de control es tan larga que el gran invasor nunca aparece. Solo se siente su presencia. Un guiño directo a cómo opera el poder, invisible, lejano, pero siempre presente. 17. Fue comparado con Orwell y Alan Moore. Como 1984 o V de Vendetta, el Eternauta nos habla del miedo, del control y del poder disfrazado. No es casualidad que tenga el mismo nivel de culto. 18. Su estatua fue vandalizada. En 2011 se inauguró una escultura en su honor, pero fue destruida. Algunos lo llaman vandalismo, otros un acto simbólico. Hay quienes aún temen a lo que representa. 19. Predicción del futuro, pandemias, crisis globales, control social. ¿De verdad el Eternauta fue solo una historia? Hay quienes creen que Oesterheld nos dejó un mensaje, que estaba viendo algo que apenas ahora empezamos a entender. 20. El Eternauta no es solo una historieta, es una advertencia escrita hace más de 60 años y que hoy, en 2025, suena más real que nunca. Al final de todo, el Eternauta no habla de extraterrestres, habla de nosotros, de cómo reaccionamos frente a lo desconocido, de cómo el miedo puede unirnos o destruirnos, de cómo, cuando el mundo se congela allá afuera, lo único que queda es la voluntad de resistir. Oesterheld no creó un superhéroe, creó al hombre común, al vecino, al padre de familia, a cualquiera de nosotros. Porque en esta historia, el verdadero héroe es el que lucha, incluso cuando no entiende por qué todo está pasando. Y eso es lo que hace a esta historia tan poderosa, que no necesita monstruos para ser aterradora. Solo necesita mostrarnos un mundo que se parece demasiado al nuestro. Uno donde el silencio es peligroso, donde el enemigo no tiene rostro y donde el tiempo parece repetirse una y otra vez. El Eternauta no se queda en el papel. Vive en las calles, en las protestas, en la memoria de quienes no olvidan. Es un eco de advertencia que con cada generación resuena un poco más fuerte. Así que la próxima vez que mires por la ventana y veas caer algo del cielo, tal vez recuerdes esta historia
Y tal vez te preguntes, como muchos ya lo hacen, ¿y si el Eternauta no era ficción? ¿Y si era una profecía? Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte para no perderte más historias como esta. Aquí, en Qué Curioso, siempre descubrimos que la realidad, muchas veces, es más inquietante que la ficción.